Ni siquiera a los más previsores entre ellos se les ocurrió dudar ya aquí en el umbral, donde más necesario era hacerlo. Sin embargo, aun cuando se habían jurado de omnibus dubitandum, dudar de todas las cosas, pues en efecto es lícito poner en duda, en primer término, que existen en absoluto antítesis, y en segundo término, que esas populares valoraciones y antítesis de valores sobre las cuales han impreso los metafísicos su sello, sean algo más que estimaciones superficiales, sean algo más que perspectivas provisionales, y además, ¿acaso perspectivas tomadas desde un ángulo de abajo a arriba, perspectivas de rana, por así decirlo, para tomar prestada una expresión corriente entre los pintores? Pese a todo, el valor que acaso corresponda a lo verdadero, a lo veraz, a lo desinteresado, sería posible que a la apariencia, a la voluntad de engaño, al egoísmo y a la concupiscencia hubiera que atribuirles un valor más elevado, más fundamental para toda vida. Sería incluso posible que lo que constituye el valor de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entreveradas de manera capciosa con estas cosas malas, aparentemente antitéticas, y quizás en ser idénticas esencialmente a ellas. Quizás más, quien quiere preocuparse de tales peligrosos, quizás hay que aguardar para ello a la llegada de un nuevo género de filósofos que tengan gustos e inclinaciones diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora. Filósofos del peligroso, quizá en todos los sentidos de esta palabra. Y hablando con toda seriedad, yo veo surgir en el horizonte a esos nuevos filósofos. Tras haber dedicado suficiente tiempo a leer a los filósofos entre líneas y mirarles las manos, yo me digo, tenemos que contar entre las actividades instintivas la parte más grande del pensar consciente, y ello incluso en el caso del pensar filosófico. Tenemos que cambiar aquí de ideas, lo mismo que hemos cambiado de ideas en lo referente a la herencia y a lo innato, así como el acto del nacimiento no entra en consideración para nada en el curso anterior y ulterior de la herencia. Así tampoco es conciencia en ningún sentido decisivo, antitética de lo instintivo. La mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por los instintos y es forzada por estos a discurrir por determinados carriles. También detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos se encuentran valoraciones o, hablando con mayor claridad, exigencias fisiológicas orientadas a conservar
una determinada especie de vida. Por ejemplo, de lo determinado es más valioso que lo indeterminado. La apariencia menos valiosa que la verdad, a pesar de toda su importancia regulativa para nosotros. Semejantes estimaciones podrían ser, sin embargo, nada más que estimaciones superficiales. Una determinada especie de neisserie, bobería, quizá necesaria precisamente para conservar seres tales como nosotros, suponiendo, en efecto, que no sea precisamente el hombre la medida de las cosas. La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra él. ¿Acaso sea esto en lo que más extraño suene nuestro nuevo lenguaje? La cuestión está en saber hasta dónde, hasta qué punto ese juicio favorece la vida, conserva la vida, conserva la especie, quizá incluso selecciona la especie, y nosotros estarnos inclinados por principio a afirmar que los juicios más falsos, de ellos forman parte los juicios sintéticos a priori, son los más imprescindibles para nosotros, que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas, si no midiese la realidad con el metro del mundo puramente inventado, de lo incondicionado, idéntico a sí mismo, si no falsease permanentemente el mundo mediante el número. Que renunciar a los juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida, admitir que la no verdad es condición de la vida. Esto significa, desde luego, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales, y una filosofía que osa hacer eso se coloca ya solo con ello más allá del bien y del mal. Lo que nos incita a mirar a todos los filósofos con una mirada a medias desconfiada y a medias sarcástica no es el hecho de darnos cuenta una y otra vez de que son muy inocentes, de que se equivocan y se extravían con mucha frecuencia y con gran facilidad. En suma, su infantilismo y su puerilidad, sino el hecho de que se comporten con suficiente honestidad, siendo así que todos ellos levantan un ruido grande y virtuoso tan pronto como se toca, aunque solo sea de lejos, el problema de la veracidad. Todos ellos simulan haber descubierto y alcanzado sus opiniones propias mediante el autodesarrollo de una dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada, a diferencia de los místicos de todo grado, que son más honestos que ellos y más torpes. Los místicos hablan de inspiración, siendo así que en el fondo es una tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una inspiración, casi siempre un deseo íntimo vuelto abstracto y pasado por la criba de lo que ellos defienden como razones buscadas posteriormente. Todos ellos son abogados que no quieren llamarse así, y en la mayoría de los casos son incluso pícaros abogados de sus prejuicios, a los que bautizan con el nombre de
verdades y están muy lejos de la valentía de la conciencia que a sí misma se confiesa esto. Precisamente esto, muy lejos del buen gusto de la valentía que da también a entender esto. Bien para poner en guardia a un enemigo o amigo, bien por petulencia y por burlarse de sí misma. La tan tiesa como morigerada tartufería del viejo Kant, con la cual nos atrae hacia los tortuosos caminos de la dialéctica, los cuales encaminan, o más exactamente, descaminan hacia su imperativo categórico. Esa comedia nos hace sonreír a nosotros, hombres malacostumbrados que encontramos no parca diversión en indagar las sutiles malicias de los viejos moralistas y predicadores de moral, y no digamos aquel hocus pocus, fórmula mágica, de forma matemática, con el que Spinoza puso una como coraza de bronce a su filosofía y la enmascaró en definitiva, el amor a su sabiduría, interpretando esta palabra en su sentido correcto y justo, a fin de intimidar así de antemano el valor del atacante que osase lanzar una mirada sobre esa invencible virgen y Palas Atenea. Cuánta timidez y vulnerabilidad propias delata esa mascarada de un enfermo eremítico. Poco a poco se me ha ido manifestando que es lo que ha sido hasta ahora toda gran filosofía, a saber, la autoconfesión de su autor y una especie de memorias no requeridas y no advertidas. Asimismo, que las intenciones morales o inmorales han constituido en toda filosofía el auténtico germen vital del que ha brotado siempre la planta entera. De hecho, para aclarar de qué modo han tenido lugar propiamente las afirmaciones metafísicas más remotas de un filósofo, es bueno e inteligente comenzar siempre preguntándose: ¿a qué moral quiere esto? ¿Quiere él llegar? Yo no creo, por lo tanto, que un instinto de conocimiento sea el padre de la filosofía, sino que aquí, como en otras partes, un instinto diferente se ha servido del conocimiento y del desconocimiento, nada más que como de un instrumento. Pero quien examine los instintos fundamentales del hombre con el propósito de saber hasta qué punto precisamente ellos pueden haber actuado aquí como genios o demonios o duendes inspiradores, encontrará que todos ellos han hecho ya alguna vez filosofía y que a cada uno de ellos le gustaría mucho presentarse justo a sí mismo como finalidad última de la existencia y como legítimo señor de todos los demás instintos. Pues todo instinto ambiciona dominar y en cuanto tal intenta filosofar. Desde luego, entre los doctos, entre los hombres auténticamente científicos, ¿acaso las cosas ocurran de otro modo? Mejor, si se quiere, ¿acaso haya allí realmente algo así como un instinto cognoscitivo,
un pequeño reloj independiente que, una vez que se le ha dado bien la cuerda, se pone a trabajar de firme, sin que ninguno de los demás instintos del hombre docto participe esencialmente en ello. Por esto, los auténticos intereses del docto se encuentran de ordinario en otros lugares completamente distintos. Por ejemplo, en la familia, o en el salario, o en la política, y hasta casi resulta indiferente el que su pequeña máquina se aplique a este o a aquel sector de la ciencia, y el que el joven y esperanzador trabajador haga de sí mismo un buen filólogo, o un experto en hongos, o un químico. Lo que caracteriza no es que él llegue a ser esto o aquello. En el filósofo, por el contrario, nada, absolutamente nada es impersonal, y es especialmente su moral la que proporciona un decidido y decisivo testimonio de quién es él, es decir, de en qué orden jerárquico se encuentran recíprocamente situados los instintos más íntimos de su naturaleza. Qué malignos pueden ser los filósofos. Yo no conozco nada más venenoso que el chiste que Epicuro se permitió contra Platón y los platónicos. Los llamó Dionisiocolaques. Esta palabra, según su sentido literal y en primer término, significa aduladores de Dionisio, es decir, agentes del tirano y gentes serviles. Pero además quiere decir, todos ellos son comediantes, en ellos no hay nada auténtico, pues Dionisocolax era una designación popular del comediante, y en esto último consiste propiamente la malicia que Epicuro lanzó contra Platón. A Epicuro le molestaban los modales grandiosos, el ponerse uno a sí mismo en escena, cosa de que tanto entendían Platón y todos sus discípulos, y de la que no entendía Epicuro. Él, el viejo maestro de escuela de Samos, que permaneció escondido en su jardincillo de Atenas y escribió 300 libros, ¿quién sabe? ¿Acaso por rabia y por ambición contra Platón? Fueron necesarios 100 años para que Grecia se diese cuenta de quién había sido aquel dios del jardín. Epicuro se dio cuenta. En toda filosofía hay un punto en el que entra en escena la convicción del filósofo, o, para decirlo en el lenguaje de un antiguo mysterium, adventavit asinus pulcher et fortissimus, ha llegado un asno hermoso y muy fuerte. ¿Queréis vivir según la naturaleza? Oh nobles estoicos, qué embuste de palabras. Imaginaos un ser como la naturaleza, que es derrochadora sin medida, indiferente sin medida, que carece de intenciones y miramientos, de piedad y justicia, que es feraz y estéril e incierta al mismo tiempo. Imaginaos la indiferencia misma como poder. ¿Cómo podríais vivir vosotros según esa indiferencia?
Vivir no es cabalmente un querer ser distinto de esa naturaleza. Vivir no es evaluar, preferir, ser injusto, ser limitado, querer ser diferente. Y suponiendo que vuestro imperativo, vivir según la naturaleza, signifique en el fondo lo mismo que vivir según la vida, ¿cómo podríais no vivir así? ¿Para qué convertir en un principio aquello que vosotros mismos sois y tenéis que ser? En verdad, las cosas son completamente distintas. Mientras simuláis leer embelesados el canon de vuestra ley en la naturaleza, lo que queréis es algo opuesto. Vosotros, extraños comediantes y engañadores de vosotros mismos, vuestro orgullo quiere prescribir e incorporar a la naturaleza, incluso a la naturaleza, vuestra moral, vuestro ideal. Vosotros exigís que ella sea naturaleza según la Estoa y quisierais hacer que toda existencia existiese tan solo a imagen vuestra, cual una gigantesca y eterna glorificación y generalización del estoicismo. Pese a todo vuestro amor a la verdad, os coaccionáis a vosotros mismos. Sin embargo, durante tanto tiempo, tan obstinadamente, con tal fijeza hipnótica, a ver la naturaleza de un modo falso, es decir, de un modo estoico, que ya no sois capaces de verla de otro modo, y cierta soberbia abismal acaba infundiéndoos incluso la insensata esperanza de que, porque vosotros sepáis tiranizaros a vosotros mismos, estoicismo es tiranía de sí mismo. También la naturaleza se deja tiranizar. ¿No es en efecto el estoico un fragmento de la naturaleza? Pero esta es una historia vieja, eterna. Lo que en aquel tiempo ocurrió con los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como una filosofía